Hola a todos, continuamos y primero vamos a pensar un poco sobre qué es lo que vamos a hacer en este curso. Ya vimos definiciones básicas que necesitamos para estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero bien, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Nosotros, como estudiantes de ingeniería, pues queremos utilizar ecuaciones diferenciales para modelar algún fenómeno de la vida real mediante estas ecuaciones. Entonces, si estamos tratando de modelar la vida real usando ecuaciones diferenciales, va a haber una serie de pasos que tenemos que seguir. Podría ser que el modelo ya exista y te lo den. En ese caso, no tienes tú que desarrollar la ecuación diferencial como tal. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? De cómo desarrollar una ecuación diferencial para modelar un fenómeno de la vida real. Pero en dado caso que no te den el modelo en sí, la ecuación en sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues primero tienes que analizar muy bien cuál es tu problema para hacer las suposiciones necesarias que te describan las relaciones entre las cantidades que tú estás estudiando, específicamente dependiendo de tu área. Después tienes que describir variables y parámetros para que sepas qué son las cosas que tú vas a estar analizando y qué cantidades vas a estar tú tomando en cuenta de tu fenómeno. Una parte muy difícil va a ser escribir ecuaciones que están basadas pues en los dos puntos anteriores, en las suposiciones que tú tengas y en las variables y parámetros que estés describiendo. Ahora el punto número 4 es el punto especial que vamos a estar trabajando en este curso. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales, que estas ecuaciones pues nos están modelando posiblemente algún fenómeno de interés de nuestra vida real, ¿no? Entonces, en el punto de resolver ecuaciones diferenciales, podríamos resolverlas de distintas formas. La primera forma en la que podemos resolver una ecuación diferencial es analíticamente. Analíticamente quiere decir, tú vas a tener la ecuación y vas a ser capaz de encontrar una solución, ya sea explícita o implícitamente, de esa ecuación. Yo voy a tener que y es igual a f de x, donde f de x es tal, coseno de x más 5 veces x cuadrado. Vas a tener una expresión la cual puedes sustituir en tu ecuación diferencial y la mantiene verdadera, o sea, la cumple. ¿Okay? Esta forma de resolver ecuaciones diferenciales está un poquito, tal vez, ya es un poquito anticuada. Ya hay más herramientas que te pueden decir información sobre la solución sin necesidad de que tú tengas a la solución de manera explícita, como lo serían las soluciones o el análisis cualitativo. Cualitativamente, resolver una ecuación cualitativamente quiere decir, yo tal vez no tenga la forma exacta de la solución, no sé quién es y igual a f de x, esto no lo sé, pero yo sé que mi solución es azul con motitas verdes. Yo sé propiedades de la solución, que en este caso es azul y con motitas verdes, que me van a entender a saber cómo o qué posibles comportamientos tiene mi modelo. Entonces, a lo mejor si mi ecuación me describe los osos y yo no tengo la ecuación en específico que resuelve la ecuación diferencial, pero yo sé que las soluciones son con motitas verdes y azules, pues entonces yo voy a saber algo acerca de los osos. No voy a saber exactamente la forma de los osos, pero yo voy a saber que son azules y tienen motitas verdes. Me dan propiedades sin que yo tenga la fórmula que está resolviendo la ecuación. Okay, y por último, tenemos soluciones numéricas,
que están dadas por medios de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, donde estás utilizando la computadora para llevar a cabo estas soluciones. ¿Ok? Entonces, cuando tú tengas una ecuación diferencial y no sepas qué hacer, pues no te preocupes, podrías resolverla analíticamente, cualitativamente, numéricamente. Tienes por lo menos estas tres opciones, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre vas a poder resolver una ecuación de manera analítica. De hecho, la mayoría de las ecuaciones diferenciales no pueden ser resueltas de esta forma, ¿no? Analíticamente. En general, no puedes obtener una solución explícita. Entonces, el análisis cualitativo y el análisis numérico es una herramienta muy poderosa que te ayuda a entender qué pasa con tu problema que estás tratando de modelar. ¿Ok? Pero bueno, este curso está establecido de manera un poco más tradicional. Entonces, en este curso nos vamos a basar en la solución analítica de ecuaciones diferenciales. Que digo, esto no lo digo como es algo malo. Esto pues te ayuda en términos de cómo tú puedes manipular las ecuaciones, pero efectivamente estas dos cosas, cualitativa y numérica, puede ser muy poderosa para tratar de describir el problema que tienes. Entonces, en este curso vamos a centrarnos en el punto número 1. Vamos a resolver analíticamente ecuaciones diferenciales. Vamos a desarrollar métodos para resolver cierto tipo de ecuaciones, ¿no? Vamos a desarrollar los métodos de tal manera que tú vas a tener que identificar qué tipo de ecuación es para saber qué tipo de método utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a estar parados en lo que resta del curso, en desarrollar métodos para resolver analíticamente las ecuaciones diferenciales. Ya que tengamos estos métodos, pues los vamos a también aplicar a modelos, ya sea que estén establecidos o nosotros los vamos a establecer de la vida real, ¿no? Entonces, vamos a poder resolver modelos que nosotros vamos a establecer utilizando estos métodos que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, esta es la idea del curso: resolución de ecuaciones analíticamente. Entonces, primero vamos a empezar con ecuaciones de orden 1. Vamos a desarrollar distintos métodos para resolver ecuaciones de orden 1, recordando que las ecuaciones de orden 1 son aquellas que tienen a lo más una derivada de primer orden. Esa es la derivada de orden mayor. O sea, no tienes una de segundo orden, tienes una de primer orden. ¿Ok? Entonces, el primer método que vamos a utilizar es el método de separación de variables o variables separables. Entonces, nos centramos de ahora en adelante en ecuaciones, bueno, no de ahora en adelante, de ahora en un par de métodos más en ecuaciones de primer orden. Vamos a asumir que la ecuación de primer orden se puede escribir en su forma normal, es decir, podemos despejar para la ecuación de y en de x en términos de la variable independiente y la variable dependiente. Esta está escrita en su forma de normal y es de primer orden. Vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es separable si tiene la siguiente forma: de y en de x, su forma normal, es tal que es igual a una función de x por una función de y. Es decir, en este lado derecho puedo separar x de y. ¿Ok? Esta sería una ecuación diferencial separable. Este tipo de ecuaciones diferenciales se puede resolver analíticamente y vamos a desarrollar este método, ¿no? Pero bueno, antes que desarrollemos el método, primero tenemos que saber identificar cuándo tenemos una ecuación separable. Solo tenemos que ver a nuestra ecuación fijamente y establecer si la podemos llevar a esta forma o no. Según esta forma, yo tendría derivada de y con respecto a x del lado izquierdo. Y del lado derecho, yo tendría que ser capaz de separar una función de x
por una función de y. Aquí tengo un e a la x más 2y. Así como está, no está separada. Sin embargo, usando métodos de, propiedades más bien de la función exponencial, yo podría escribir esto como un e a la x por e a la 2y y ya separé mi ecuación. Esto sería como un g de x y esto sería como un h de y, ¿no? Separé la ecuación. Entonces, en este caso, la ecuación A que tengo aquí es una ecuación diferencial ordinaria separable. La puedo llevar a la forma separable. Y en el inciso B tengo dy de x igual a coseno de x más y cuadrada. Entonces, si veo aquí la ecuación separable, la definición de ecuación separable, tendría que tener una función de x por una función de y, o función de la variable dependiente por la función de la variable dependiente. Aquí tengo un coseno de x más y cuadrada. Aquí no es posible que yo separe el lado derecho como el producto de dos cosas, con x una y con y otra. Entonces, esta ecuación de aquí no es una ecuación separable. No la puedo llevar a la forma que yo tengo como definición. Ok. A ver, te doy otro ejemplito. Si yo tengo dy de x igual a e a la x. Entonces, si yo observo esta, tengo un e a la x solito. Para que sea separable debo tener función de x por función de y, pero y ni siquiera aparece. Esto es un g de x. Ah, pero pues no hay problema, porque como h de y es una función de y, podría yo tener aquí un e a la x por 1, donde h de y es 1. Entonces, sí puedo pensar que esta ecuación de aquí es separable. Entonces, esta de aquí sí es separable. Ok. Entonces, así es como diferenciamos una ecuación separable de una que no es separable. Ok, el método de solución de la ecuación. ¿Cuál es la idea de este método? La idea es integra. Esa es la idea. Separación de variables. La idea del método es integra. Ok. ¿Por qué integra? Yo observo la ecuación del lado izquierdo. Tengo una derivada. Del lado derecho yo tengo una función de x y una función de y. Entonces, si yo reacomodo convenientemente mi ecuación, puedo observar algo muy bonito. ¿Qué quiere decir? Que acomode correctamente mi ecuación. Yo voy a mandar todo lo que tenga y del lado izquierdo. ¿Qué tiene y? Este h de y, ¿no? Este lo voy a mandar del lado izquierdo. 1 entre h y de y en de x igual a g de x. ¿Ok? ¿Y por qué lo acomodo así? Porque me daba como cosa que tenía un g de x con un h de y. Me daba como algo raro porque tenía una función de la variable independiente y una función de la variable dependiente. Ok. Pero si yo lo veo así, aquí tengo cosas que tienen y, aquí tengo cosas que tengan x. Entonces, a mí me dan ganas de integrar. ¿Por qué me dan ganas de integrar? Porque aquí tengo un g de x solito. No tiene ninguna otra cosa. Y aquí todo está en términos de y. Entonces, si yo miro suficiente por un tiempo considerable a mi ecuación, me van a dar ganas de integrar. Entonces, los invito a que se queden mirando estas dos ecuaciones. Bueno, esta ecuación más bien, esta de aquí. Por un tiempo considerable, hasta que les den ganas de integrar. ¿Okay? Si pasa el tiempo y aún no les dan ganas de integrar, pues entonces continúen con el video hasta que
hasta que vean los ejemplos y ahí sí les van a dar ganas de integrar, se los prometo. Okay. Entonces a mí sí me dieron ganas de integrar. Voy a integrar. Pero si voy a integrar en ambos lados, tengo que integrar con respecto a la misma variable. Tengo que integrar con respecto a la variable independiente, o sea, con respecto a x. Integro con respecto a x. Integro por aquí. Integro por acá. Ok. El lado derecho luce bastante bien. Tengo la integral de g de x. No sé quién es g de x, pero esto yo confío en que lo puedo integrar sin problema. El lado izquierdo se ve un poquito más raro. Tengo 1 entre h de y en dx por dx. Entonces, si yo observo esta cosa de aquí, muy probablemente te den ganas de cancelar este con este. ¿Sí o no? Si te están dando ganas de cancelar este con este, no lo hagas. No es correcto cancelar este con este, porque esta cosa es una derivada y esta cosa es un diferencial. No puedes hacer una cancelación de este estilo. Eso no sería algo muy lindo de tu parte. Pero, sin embargo, sí puedes hacer un cambio de variable conveniente para reacomodar la ecuación que te queda aquí, en el lado izquierdo. Ok. Recuerda, primero que nada, que y es una función de x. Aunque no lo diga, y es una y que depende de x, de la variable independiente. Entonces, para reacomodar a la izquierda de la ecuación, lo que voy a hacer yo es un cambio de variable. Voy a decir que u es y. Voy a cambiar de variable, una sustitución de u, para reacomodar la integral del lado izquierdo. Entonces, si u igual a y, el diferencial de u, ¿quién sería? Ah, pues de acuerdo a lo que yo sé, tendría que sacar la derivada de y con respecto a x, porque y depende de x, y tengo que hacer la regla de la cadena. Y tendría que multiplicarla por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, sustituyendo, en vez de y le pongo u, h de u. En vez de y en dx por dx, todo eso es du, esta de acá. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hice? Cancelé de manera correcta esta cosa que tenía aquí, que te dieron ganas de cancelar este con este, y te dije, no lo hagas. Pues no, o sea, no lo debes de hacer, pero si haces el cambio de variable adecuado, resulta que esto sí tiene una forma bastante sencilla, porque esto es un integral de 1 entre h de u, no sé quién sea h, pero yo tengo esta forma explícita de ella, igual a integral de g de x de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues reacomodé mi ecuación para que se vea sencilla, muy sencilla. Ahora, esta u es una variable que realmente no tiene mucha importancia. Yo le pude haber llamado w o z o phi, como yo quise, ¿no? O sea, esta podría ser phi, así, o podría ser omega. Puedo llamarle como yo quiera. En particular, puedo llamarle y. Puedo llamarle y. Y si le llamo y, porque le puedo llamar como yo quiera, pues obtengo exactamente una ecuación que está relacionada con la integral con respecto a y de una variable y la integral con respecto a x de otra variable. Ahora, esto es casi lo mismo si la maestra me hubiera dejado cancelar estos dos. Si la maestra no me la hubiera hecho de exagerada y me hubiera dejado cancelar estos dos, hubiera llegado exactamente a lo mismo. ¿Te fijas? Si tan solo hubiera hecho este con este,
hubiera llegado a lo mismo. Pero bueno, eso no era correcto. Esa es la manera correcta de hacer el cambio de variable y al final obtienes lo mismo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué con eso? Pues la ventaja que tengo con esta manera de expresarlo es que aquí tengo una integral que va a ser cierta función de y. Al integrar esto va a ser cierta función de y. Al integrar esto va a ser cierta función de x. Y con eso yo ya voy a acabar de resolver mi problema, porque yo ya le voy a quitar la derivada. Entonces, integrando, voy a obtener algo aquí del lado izquierdo que va a ser una h mayúscula de y una g mayúscula de x. Una función de y una función de x. Esta cosa realmente es la integral, esta de aquí, ¿no? Y esta h de y le voy a poner, sí, así está bien. El punto es que le voy a quitar la derivada. ¿Okay? Al realizar este paso de integración yo le quité la derivada. Y si le quito la derivada, pues ya acabé con mi problema, porque ya no es una ecuación diferencial, ya tengo una forma, ya sea explícita o implícita, de la ecuación. ¿Ok? Bueno, esta es la forma general de resolver cualquier ecuación diferencial separable de primer orden. La idea es integrar. ¿Cómo integro? Mando todo lo que tenga y de un lado, todo lo que tenga x del otro, integro con respecto a x en ambos lados y después hago un cambio de variable para reacomodar las cosas y poder resolver ambas integrales. ¿Ok? Esto es lo más formal que te voy a dar de este método, ¿no? Pero bueno, una vez que yo ya te desarrollo el método de manera formal o más o menos formal, dependiendo del método que estemos haciendo, ya te voy a dar los ejercicios en específico donde a lo mejor ya no voy a ser tan formal. ¿Ok? Entonces va a ser primero lo más formal posible y después ya vamos a ser informales, va a ser más como de manipulación para saber resolver las ecuaciones. Ok. Entonces, si tú te quedaste en el punto que te dije que vieras esta ecuación y a ver si te dan ganas de integrar y no te dieron ganas de integrar, no te preocupes. Vamos a ver a los ejemplos en específico, esperando que ya con los ejemplos sepas cómo funciona el método. Aunque no puedas seguir este procedimiento, a lo mejor con los ejemplos pues ya aprendes la manipulación. Lo ideal es que siempre que desarrolle el método lo puedan seguir, pero si no, pues hay que enfocarnos en los ejemplos para poder hacer la manipulación correspondiente. Ok, entonces vamos a empezar con algunos ejemplos para resolver ecuaciones separables. Entonces, acuérdate que estamos en la sección 2.2 del SIL. Empezamos con algo tranquilo. El número 2 me dice d y en de x igual a x más 1 al cuadrado. Ok. ¿Cómo voy a resolver las ecuaciones diferenciales separables? Voy a seguir este método que desarrollé aquí. Este es el método de manera formal. Pero para resolver la ecuación podría resolverla de manera informal. Y cuando la resuelva de manera informal, voy a usar esta noción que hablamos sobre la definición de derivada y diferenciales. Es decir, anteriormente te dije, esto de aquí, pues es un límite, ¿no? Que quiere decir algo más profundo que un dy sobre dx, quiere decir un límite de ahí de los cambios con respecto a y entre el cambio con respecto a x. Ok, pero cuando yo haga la manipulación para resolver la ecuación separable, la maestra me va a dar permiso que trate esto como un cociente, aunque no lo sea,
y nunca lo será. Es decir, este de X, tengo chance de multiplicar ambos lados de la ecuación por el de X para tratarlo como un diferencial y poder hacer la integración que hice en el caso anterior. O sea, multiplico esta ecuación por dx para que de esa manera todo lo que tenga x se encuentre del lado derecho y todo lo que tenga y se encuentre del lado izquierdo. Esa es la idea del método de separación de variables. Separo de un lado la variable dependiente, de otro lado la variable independiente. La maestra me da chance de que utilice esta conveniencia de que dy en dx no es un cociente, es un límite, pero la maestra me da permiso que utilice esto como si fuera un cociente, aunque no lo sea, y me da chance de multiplicar por dx para mandarlo al otro lado. ¿Ok? Lo único que debo ser cuidadoso es que no debo dejar diferenciales abajo, no debo dejar 1 en dx, ¿no? Eso no sería muy agradable de tu parte, o 1 en dy. Eso no se vale, pero sí puedo pensar que esto es un diferencial y multiplicarlo para que me quede todo lo que tenga x de un lado y todo lo que tenga y del otro lado. Ok. Entonces, los que no tenían ganas de integrar anteriormente, a lo mejor en este punto si quieren integrar, sería muy conveniente que integres aquí, integres acá. Vas a integrar con respecto a cosas distintas, con respecto a x y con respecto a y. Son cosas distintas. Lo cual es un poco raro porque si quieres mantener la igualdad, pues tú tendrías que integrar con respecto a lo mismo. Pero bueno, ya sabes o debes de creerle a la maestra porque aquí te lo desarrolló, que al final vienen a dar lo mismo, ¿no? El hecho de que integre yo con respecto a x, que es la forma correcta, viene a dar lo mismo que integre con respecto a y o con respecto a x, ¿no? Porque yo aquí ya te lo desarrollé como. Entonces, en este caso, integro de un lado, integro del otro. Integro con respecto a y del lado izquierdo. Integral de dy es simplemente y, o bien y más c1, más una constante. Y del lado derecho también tengo que integrar x más 1 al cuadrado, de x. Y para integrar esto, pues me quedaría como x más 1 al cubo sobre 3 más otra constante, c2, ¿no? Ok. Y ya acabé. Ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Ya me libré de las derivadas. Ahora, si te fijas aquí, yo saqué una constante de la integración indefinida del lado izquierdo y otra constante de la integración indefinida del lado derecho. Pero no tiene mucho caso que yo tenga dos constantes. Entonces podría juntar las dos constantes. Las junto. ¿Cómo las junto? Pues esto sería como un C2 menos C1. ¿No? Pero este C2 menos C1, pues realmente solo es una constante. Entonces le puedo llamar C. Es decir, cuando yo use el método de separación de variables, no es necesario que aumente la constante de integración en ambos lados de la igualdad. Simplemente la puedo agregar en 1, porque se absorben como si fuera una. Y con eso tengo mi solución de la ecuación. ¿Okay? Tendría que verificar que sí es solución, pero eso lo puedes hacer de manera sencilla, simplemente sustituyendo la derivada de y con respecto a x aquí, ¿no? Lo derivo esto, de y en de x sería, por regla la cadena sería 3, x más 1 al cubo, por la derivada de lo de dentro que es 1, entre 3, entonces me queda exactamente x más 1 al cuadrado. Ok. Entonces ya quedó el primer problema, ya tengo la solución. Vamos con el que sigue. Vamos a hacer otro.
Por ejemplo, tengo el 8. E a la X por Y de Y en dx igual a E a la menos Y más E a la menos 2X menos Y. Okay. Entonces estoy en el método de separación de variables, tengo mi ecuación diferencial. Pero así como está, a mí no me queda claro que esta sea una ecuación separable, porque no tengo de Y en dx igual a función de X por función de Y. Entonces voy a tener que hacer manipulación para asegurarme que sí en efecto es una ecuación separable. Entonces, empiezo a hacer manipulación. Voy a ver qué puedo factorizar en el lado derecho para empezar a hacer la manipulación. Me fijo que en ambos términos aparece un E a la menos Y, entonces eso lo podría factorizar. Me quedaría E a la menos Y por 1 más E a la menos 2X. Ah, pues entonces ya se ve un poquito mejor, porque esto es un de Y en dx igual a E a la menos Y sobre Y por 1 más E a la menos 2X sobre E a la X. O lo que es lo mismo, de Y en dx igual a 1 entre E a la Y por Y. Y aquí esto sería lo mismo que E a la menos X más E a la menos 2X menos 1 menos 3X. Entonces resulta que eso sí era una ecuación separable, solo que no estaba acomodada como una ecuación separable. Pero bueno, ya la acomodé como una ecuación separable. Entonces ahora voy a hacer la manipulación que hice en el problema anterior. Voy a mandar todo lo que tenga Y del lado izquierdo y todo lo que tenga X del lado derecho. Entonces me queda la Y por Y de Y a la menos X más E a la menos 3X de X. Integro por aquí, integro por acá. Para integrar esto de aquí, tengo que usar integración por partes y me quedaría E a la Y por Y menos E a la Y. ¿Okay? Lo puedes hacer con calma. Integro al lado derecho, me quedaría como un menos E a la menos X menos 1/3 de E a la menos 3X más constante. Y ya, con eso quedaría. Esta es una solución, en este caso, implícita, porque no puedo despejar para Y en términos de X. En el caso anterior sí era explícita. Aquí no. Aquí queda una solución implícita. Ok. Ok, la que sigue, una más. Una más. Ok. Entonces, supongamos que tenemos algo así. De Y en dx igual a XY más 2Y menos X menos 2 sobre XY menos 3Y más X menos 3. Entonces, así como está, no parece una ecuación separable. Entonces tengo que hacer manipulación para llevarla a la forma separable. ¿Cómo puedo hacer la manipulación? Pues podría factorizar el Y de arriba. Sería Y por X más 2 menos X más 2. Así ya empieza a verse un poquito más decente. Factorizamos el Y por X menos 3 más X menos 3. Entonces de Y en dx sería igual a, factorizando, Y menos 1 por X más 2 sobre Y más 1 por X menos 3. ¿Okay? Y así sí parece una ecuación separable. Puedo hacer el cambio, mandar todo lo que tenga Y del lado izquierdo, todo lo que tenga X del lado derecho, y me queda como un Y más 1 entre Y menos 1
de y es igual a x más 2 sobre x menos 3 de x. Integro por aquí, integro por acá. Ok. Entonces aquí voy a hacer una ligera manipulación solo para simplificar un poquito lo que estoy haciendo. Arriba voy a escribir un y menos 1 más 1. Voy a escribir un cero especial solo para hacer la simplificación de mi fracción. Bien podría hacer la misma simplificación usando división larga. Eso es lo mismo que un x menos 3 más 3. Este es un cero especial. Cero especial quiere decir que como le sumo un cero a la ecuación, no le estoy afectando. Estoy simplemente agregando un término extra. ¿Y cuál es la ventaja que yo le escriba de esta manera? Pues que entonces aquí yo tendría un y menos 1 entre y menos 1, que es un 1. Aquí tendría un x menos 3 entre x menos 3, que es un 1. Simplemente me ahorré el hecho de sacar la división de mi ecuación. De mi fracción, perdón. Entonces esto quedaría como un y menos 1 más 2 entre y menos 1 de y. Y esto quedaría como un x menos 3 más 5 entre x menos 3 de x. Entonces esto queda como 1 más 2 entre y menos 1 de y. Y esto queda como 1 más 5 entre x menos 3 de x. Integro por aquí, integro por acá. Acá me quedaría y más 2 veces logaritmo natural de valor absoluto de y menos 1 igual a x más 5 logaritmo natural de valor absoluto de x menos 3 más constante. Y ya acabé. Ahora sí, este sí va a ser el último. El último que vamos a resolver va a ser un problema de valor inicial. Vamos a resolver el 23. Problema de valor inicial. Voy a tener una ecuación diferencial de x de t igual a 4 por x cuadrado más 1. Pero además de eso, tengo una condición inicial. X de pi cuartos igual a 1. En este caso, cambió un poquito la notación con respecto a los problemas anteriores. Aquí x es la variable independiente, perdón, x es la variable dependiente y t es la variable independiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver un problema de valor inicial? Pues primero voy a resolver la ecuación diferencial. En este caso es una ecuación separable, entonces la resuelvo con el método que desarrollamos anteriormente. Mandamos todo lo que tenga x del lado izquierdo. Le voy a poner de x entre x cuadrado más 1 igual a 4 de t. El 4, como es constante, lo podría dejar del lado derecho o del lado izquierdo. Ese lo puedo manipular como yo quiera. Entonces integro por aquí, integro por acá. La integral de este lado izquierdo me quedaría como tangente inversa de x. Y la integral del lado derecho quedaría como 4t más constante. Ok, esa es la solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué quiere decir resolver el problema de valor inicial? Quiere decir que yo voy a encontrar la constante c tal que si yo sustituyo el valor de t igual a pi cuartos, es este. Si sustituyo el valor de t igual a pi cuartos, el valor de x es 1. ¿Ok? Eso quiere decir. O sea, donde yo vea t, sustituyo pi cuartos. Donde yo vea x, sustituyo 1. Determino quién es c. ¿Ok? Entonces,
Donde yo vea x, sustituyo 1. Donde yo vea x, sustituyo 1. Donde yo vea t, sustituyo pi cuartos. Y despejo el valor de c. Okay. ¿Cuánto es tangente inversa de 1? Tangente inversa de 1 es el ángulo tal que seno de ese ángulo entre coseno de ese ángulo es igual a 1. ¿Cuál es el ángulo tal que tanto seno como coseno es lo mismo? Pues sería pi cuartos. Pi cuartos igual a 4 por pi cuartos, que sería pi. Entonces, ¿cuánto vale c? C vale pi cuartos menos pi. ¿Cuánto es pi cuartos menos pi? Quedaría como pi menos 4pi sobre 4, que sería menos 3 pi cuartos. Entonces, esa constante es la que me resuelve el problema de valor inicial. La solución del problema de valor inicial, ¿quién sería? Pues sería la solución que yo tengo, que es tangente inversa de x, igual a 4t, más el c que yo acabo de determinar, que en este caso es menos 3 pi cuartos. Ok, entonces con eso ya sacamos la solución del problema de valor inicial y con eso ya tenemos 4 ejemplos de ecuaciones diferenciales separables. ¿Ok? Continuamos pronto.